Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué lindo que nos encontremos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Padre querido, gracias por este día, por tu amor, por tu cuidado. Toma todo nuestro corazón, sé el capitán de nuestra vida, que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Y ahora al abrir tu palabra, te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender tu mensaje de amor. Porque no queremos escuchar palabras humanas, necesitamos escucharte a ti. Por favor, por eso ven y ayúdanos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La meditación para hoy lleva por título Contados, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10:30. El dolor es como el viento en medio del desierto. Sopla inclemente, castiga, duele, hace sufrir. Y en esas horas te sientes solo y abandonado. Es humano. Hasta el Señor Jesús en la hora de dolor pensó que su Padre lo había abandonado. El otro día encontré y conversé con un jovencito de 13 años de edad. Estaba desconectado de la vida. Tenía todo el futuro por delante, pero decía, ¿qué futuro? No tengo futuro. A nadie le importa siquiera que existo. Lo decía porque nunca había conocido a sus padres y había sido criado por una amiga de la mamá. Bueno, yo sé que hay momentos en que todo parece complicado y nos sentimos como hojas secas arrancadas por el viento, pero entonces viene la afirmación de Jesús, registrada en el capítulo 10 y el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aunque pienses que a nadie le importa tu existencia, a Jesús sí le interesa, pues aún tus cabellos están contados. ¿No es animadora la promesa divina? ¿A quién le importa un cabello? A nadie. ¿Y cuántos cabellos hay en la cabeza de todo el mundo? Incontables. Nadie se daría el trabajo de contarlos. ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene un cabello? Pero tu Dios vivo, tu Dios creador los tiene contado, porque para Él tiene mucha importancia todo lo que te pasa y hasta aún tus cabellos. ¿Y tú, no vales más que un cabello? Yo sé que este mundo es cruel. Más crueles son los seres humanos que cuando queremos hacer sentir insignificante a una persona, sabemos qué decir y cómo decirlo. Pero si tú eres una de esas personas heridas por la vida, si te sientes solo y abandonado, si crees que nadie te ama, si hay horas en que al mirarte en el espejo de la vida, tú tampoco te aceptas, si eso es así, piensa en la maravillosa figura que Jesús usa en el versículo de hoy para decirte que tú eres muy, muy importante para Él. Tu valor no se mide por lo que tienes o por lo que eres, sino por lo que Dios piensa de ti. En casa de mis padres hay un sombrero viejo y gastado por el tiempo. No vale nada. Cualquier persona que no conoce la historia podría echarlo a la basura, pero para mis hermanos y para mí aquel sombrero no tiene precio. Fue el sombrero de nuestro Padre. El valor de aquel sombrero no radica en el objeto en sí, sino en lo que ese viejo sombrero significa para nosotros. Puede ser que ni tú ni yo valgamos nada en sí, pero tu valor reside en lo que tú significas para tu Dios vivo, para tu Dios creador, para tu Dios todopoderoso. Y para Él no tienes precio, como no lo tiene su sangre derramada en la cruz. Entonces,
enfrenta los desafíos del día sabiendo que vales mucho, mucho, mucho y que aún tus cabellos están todos contados. Ahora pasamos a la lección de escuela sabática del jueves 28 de mayo que lleva por título La creación en las Escrituras. Te invito a que me acompañes en la lectura de algunos pasajes de las Escrituras y que pienses de qué manera estos escritores hicieron referencia a Génesis y a muchos otros versículos. Vamos a empezar con Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 5. Mateo 19, versículo 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 6 al 9. Marcos, capítulo 10, versículo del 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Ahora vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 15. Hechos 14, 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertirá al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora vayamos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahora vayamos a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 12 al 15. Porque no permitió a la mujer porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva, y además no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Y ahora, por último, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y por último, vayamos al capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 2 y 3. Apocalipsis 22, 2 y 3. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento se remiten a Génesis. Puedes leer también Judas, versículos 11 y 12. Todos se refieren a Génesis del 1 al 11 como una historia confiable. Jesús se refiere a los escritos de Moisés, a la creación del hombre y la mujer. Mateo 19:4. Pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para fundamentar los argumentos teológicos que plantea en sus epístolas. Les declara a los sabios de Atenas el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. De esta manera, los escritores del Nuevo Testamento se basaron en la naturaleza esencial de Génesis para mostrarle al lector moderno el significado de este acontecimiento literal. También puedes leer Romanos 5. Más de media docena de veces, Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús. Puedes ver Romanos 5:12 y del 14 al 19. Es decir, asume la existencia literal de un Adán histórico, una postura que se ve gravemente afectada cuando un modelo evolutivo de los orígenes reemplaza la lectura literal de los textos. Si los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y Jesús mismo, consideraban el relato de la creación, que es como una historia confiable, ¿por qué sería una necedad que, en función de las afirmaciones de seres humanos caídos y falibles, nosotros no lo consideremos de igual manera? Que nuestro Dios Todopoderoso te ayude y me ayude a basarnos siempre en un escrito está. Y recordemos siempre no herir con nuestras palabras a los que nos rodean, pedirle a nuestro Dios Creador que nos dé gracia al hablar, para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome. Que Dios te bendiga.